Precisamente de todo esto nos habla la doctora Josefina Román, es comisionada del INAI, quien puso la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace año y medio que pusieron este recurso en la Suprema Corte y hoy la Suprema Corte les da la razón. ¿Cómo estás, Josefina? Buenas tardes. Hola Magda, buenas tardes. Gracias por la oportunidad y sobre todo por el interés en este tema tan importante para todos mexicanos y mexicanas. Bueno, la Suprema Corte dice que pues finalmente no es constitucional porque las obras faraónicas de este gobierno pues no representan de seguridad, no son obras que representen algún peligro en la seguridad nacional. Entonces, ¿cómo ustedes están viendo la respuesta de la Suprema Corte que obviamente les favorece y favorece a la transparencia en nuestro país? Porque pues, el recurso fue interpuesto precisamente de que no se podía guardar la información de lo que está sucediendo, lo que se está gastando y todo el proceso de la construcción de estas obras. Sí, justamente, Magda, nosotros decidimos hacer esta pregunta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque considerábamos que este decreto, que en realidad no es un acuerdo, no era constitucional. La Constitución, la Ley General de Transparencia, las leyes de transparencia del país claramente establecen que no se puede reservar ni previamente ni de manera general ningún documento público. De hecho, tenemos el principio de máxima publicidad en la Constitución. Todo documento que se genera en el servicio público es público y todos los mexicanos y mexicanas tenemos el derecho a saber. Entonces, justamente eso fue lo que planteamos ante la Suprema Corte. Hoy, afortunadamente, la Corte nos da la razón. Esto de verdad que demuestra un Estado de Derecho, demuestra el compromiso con la transparencia, con la democracia, con el derecho humano de acceso a la información pública. Entonces, claro que reconocemos a la Suprema Corte que hoy justamente privilegia la transparencia. Josefina, ahorita hablamos de todo esto que efectivamente tiene que ver con lo que también está sucediendo con el INAI, pero en relación a esta disposición de la Suprema Corte, ¿cuáles son los recursos legales que pudiera tener el gobierno federal en relación pues a esta decisión que invalida aquel decreto del presidente López Obrador? En este momento ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya decidió la controversia constitucional que nosotros presentamos, da la razón en cuanto a las facultades que tiene el INAI respecto de la no clasificación como reserva o de interés público de todas las obras que son importantes para el Ejecutivo Federal. La Corte dejó pendiente para el próximo día lunes los efectos. Entonces esperaremos, por un lado, la notificación de esta solución que da de esta sentencia a la controversia constitucional. También estaremos pendientes de los efectos de la Corte que da a esta resolución. Pero bueno, sabemos que por el momento ha dejado sin efectos este decreto, este acuerdo del Ejecutivo Federal que previamente daba los efectos de clasificar como reservada por interés público y por seguridad nacional todas las grandes obras de este gobierno del Ejecutivo Federal. En esto que mencionas, todas las grandes obras de este gobierno, del Ejecutivo, ¿a cuáles obras te refieres, Josefina? Todas las emblemáticas, tú lo acabas de decir, Magda, hace rato estamos hablando del Tren Maya, estamos hablando de Dos Bocas, esas son las obras que recurrentemente las personas solicitan información. Solicitan información, por ejemplo, si se cumplieron con la legislación en materia de derecho ambiental, si también tienen todos los permisos para llevar a cabo estas obras, cuáles son los efectos que están teniendo, los pueblos originarios, qué opinan al respecto. Y desde el INAI siempre hemos instruido que se entregue información porque es derecho de la ciudadanía saber de estas grandes obras y de todo lo que se genera en los gobiernos, no solo el Ejecutivo Federal,
en todas las instituciones públicas. Hoy en la mañana decíamos, a ver, hay instituciones públicas, más de 8,200 en el país, Magda, más de 2,450 municipios. En el estado, en los estados, en la federación y en los municipios, estamos hablando de más de 8,200 instituciones públicas que están obligadas a entregar información. Bien, Josefina, mira, hay algo que te voy a informar de último momento. No sé si ustedes ya tienen conocimiento de esto. Es un nuevo documento. Se trata de un nuevo decreto por parte del Ejecutivo Federal, del presidente, declarando estas obras de las cuales hablamos, el Tren Maya y anexas, como obras de seguridad nacional. Dice textualmente el decreto, aquí tenemos el documento en la pantalla, decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son, dice este decreto, de seguridad nacional y de interés público. Es un documento, Josefina, comisionada, repito, que nos llega de último momento, que está publicado en el Diario Oficial con fecha del día de hoy. Yo creo, Magda, que habría que revisarlo a la luz de lo que hoy resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy la Corte muy claramente identificó que ese decreto, que justamente hacía lo mismo, de decir que es de interés público y de seguridad nacional las obras emblemáticas del Ejecutivo Federal, se dejaba sin efecto. Este documento básicamente dice lo mismo. Yo te diría, habría que darnos el tiempo, seguramente nos reuniremos los 4 comisionados que hoy integramos el Pleno del INAI, también con el jurídico, para identificar las coincidencias de lo que hoy se acaba de dejar sin efecto con la Corte. Yo te puedo decir así de rápido, lo que decía inicialmente el acuerdo anterior era básicamente lo mismo. Interés nacional y seguridad pública. La consecuencia de decir que es interés nacional y seguridad pública es reservar previamente y de manera general lo que solamente se puede reservar por una prueba de interés público. Y hay que llevar a cabo todo un procedimiento con un comité de transparencia que realmente identifique los riesgos de hacer pública la información. Entonces creo que habría que hacer ese análisis, pero así de rápido, básicamente es lo que se acaba de dejar sin efecto. Sí, exactamente. Aquí hay pues, obviamente una no concordancia entre lo que dice la Suprema Corte con lo que dice el Ejecutivo. Por eso yo insistía en preguntarte cuáles son, digamos, las posibilidades o las herramientas que podría tener el Ejecutivo para dejar sin efecto lo que el Poder Judicial, la máxima autoridad del Poder Judicial, está diciendo sobre el decreto que hace un par de años puso el Ejecutivo, porque sorprende que a consecuencia de lo que hoy se sabe, que deja sin efecto aquel decreto, vuelvan a publicar el presidente, y lo firma también el secretario de Gobernación, el secretario de la Marina, el secretario de la Defensa Nacional, pues vuelvan a publicar en el Diario Oficial un decreto, pues si no es igual, similar, explicando por qué se considera de interés de seguridad nacional estas obras, pues que son pues las más importantes de este gobierno. ¿Hay ahí algo que se pueda considerar que se está pues faltando a la obediencia del Poder Judicial? ¿O cómo se ve esto? ¿Qué implica lo que esta acción que toma el gobierno federal? De acuerdo con la Constitución, para decir el derecho es solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso fue que nosotros recurrimos a la Corte vía esta controversia para preguntarle si este acuerdo del Ejecutivo Federal resultaba constitucional o no constitucional. Hoy se ha decidido por la Corte, que es quien tiene la última palabra en este sentido. Por eso yo te decía, Magda, habrá que revisar cuidadosamente el detalle de este nuevo acuerdo o decreto. No lo he revisado, pero a mí me parece que básicamente es el mismo fondo
de lo que hoy se acaba de resolver por la Corte, que es quien tiene la última palabra en esta materia. ¿Qué implica eso? Ya dijimos, lo que implica es que se reserve toda la información que desde que nace por disposición constitucional, porque prima el principio de máxima publicidad, toda información que se genere en el servicio público nace pública. Comisionada, pues sí, efectivamente, es una información de última hora. Lo compartimos porque acaba de llegar el documento a nuestra redacción. Ahí está, y para que sea analizado. De nueva cuenta, el gobierno federal, el Ejecutivo, decreta que son obras de seguridad nacional, y ahí en el documento se explica pues por qué ellos lo consideran así. Comisionada, por último y rápidamente, ¿cómo ven ustedes esto en la lucha precisamente porque el INAI pues tenga los comisionados suficientes para que siga operando esta lucha que se ha dado pues en los últimos tiempos, ya que pues todavía no se ha nombrado a quienes faltan para completar el número de comisionados? Sí, claro, tenemos casi, te puedo comentar que a la fecha tenemos casi 4,000 asuntos que son medios de impugnación de ciudadanos que no han tenido una respuesta de las instituciones públicas, en este caso las más de 800 que corresponden a la Administración Pública Federal y a los poderes autónomos. Entonces, confiamos en que, por un lado, tenemos presentada la controversia constitucional también ante la Corte para que resuelva respecto del quórum para poder sesionar 4 comisionados, porque hoy ya no somos 5. 4 comisionados sería mayoría simple de 7, sí, pero la ley de transparencia dice que debemos ser cuando menos 5 para sesionar. La buena noticia es que fue admitida la controversia por la ministra Ortiz, sin embargo fue negada la suspensión que solicitamos para sesionar 4 comisionados y no 5. O sea, ante esta situación, sí, hicimos valer un recurso de reclamación. Sí. Entonces, bueno, esperemos que se resuelva en sala este recurso de reclamación que nos permita en un momento dado sesionar 4 comisionados, independientemente de que, por supuesto, buscamos que se resuelva de fondo la controversia constitucional. Y también algo muy importante, Magda, confiamos también y pedimos al Senado de la República que nombre los comisionados que faltan, porque el tema de fondo es que hoy no tenemos el pleno completo de 7 comisionados. Queremos sesionar 4, pero de todas formas no estaremos completos. Correcto. Necesitamos 3 comisionados más. Bien, y ahí está pues el día de hoy un resultado por parte del INAI. Así que, pues, un organismo importante para la ciudadanía. Comisionada Josefina Román, gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, gracias.